El sol de la mañana apenas se asomaba por las cortinas cuando el insistente sonido del teléfono me despertó. Gruñí, extendiendo la mano para alcanzar el aparato en la mesita de noche. Era demasiado temprano para llamadas, especialmente en un sábado. Al ver el nombre en la pantalla, mi estómago se revolvió. Dolores, mi querida suegra. Buenos días, querida, su voz sonaba demasiado alegre para esa hora. Espero no haberte despertado. No, para nada, mentí, frotándome los ojos. ¿Ocurre algo, Dolores? Oh, nada malo, cariño. Solo quería informarte que he planeado un maravilloso viaje familiar. Nos vamos a Marbella, a un resort de lujo. ¿No es emocionante? Me incorporé en la cama, completamente despierta ahora. ¿Marbella? Pero Dolores, es un viaje largo y... Tonterías, me interrumpió. Es solo un pequeño viaje por carretera. Además, ya está todo arreglado. José está encantado con la idea. Miré a mi lado, donde mi marido dormía plácidamente, ajeno a la conversación que estaba teniendo lugar. ¿José lo sabe?, pregunté, dudosa. Por supuesto, querida. Se lo comenté ayer. Estaba tan emocionado que olvidó mencionártelo, supongo. Hombres, ya sabes cómo son, rió Dolores. En fin, necesito que tú conduzcas. José y yo queremos disfrutar del paisaje y sabes que a mí no me gusta conducir largas distancias. Sentí como la frustración crecía en mi interior. No era la primera vez que Dolores planeaba algo sin consultarme, asumiendo que yo estaría disponible para sus caprichos. Dolores, no sé si es buena idea. Tengo trabajo que hacer y... Vamos, cariño, su tono se volvió ligeramente condescendiente. Es una oportunidad para pasar tiempo en familia. Sé que José apreciaría mucho que hicieras este esfuerzo. Suspiré profundamente. Sabía que estaba siendo manipulada, pero también sabía lo importante que era para José mantener la paz con su madre. Miré nuevamente a mi esposo, recordando todas las veces que me había pedido que fuera paciente con Dolores. Está bien, cedí finalmente. ¿Cuándo nos vamos? Excelente, exclamó Dolores, sin molestarse en ocultar su satisfacción. Saldremos mañana por la mañana. Pasaré a recogerlos a las 8 en punto. Asegúrate de estar lista. Antes de que pudiera protestar o pedir más detalles, Dolores había colgado. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de frustración y resignación. ¿Quién era, amor? La voz adormilada de José me sacó de mis pensamientos. Me giré hacia él, intentando ocultar mi molestia. Tu madre. Aparentemente, mañana nos vamos de viaje a Marbella. José parpadeó, confundido. ¿Marbella? No recuerdo haber. Ella dice que te lo mencionó ayer, interrumpí, incapaz de ocultar completamente mi irritación. Oh, José frunció el ceño, tratando de recordar. Puede que lo haya mencionado de pasada. Ya sabes cómo es mamá con sus ideas repentinas. Asentí, mordiéndome la lengua para no decir lo que realmente pensaba. En lugar de eso, me levanté de la cama. Será mejor que empecemos a prepararnos. Tenemos que salir mañana temprano. Mientras empezaba a sacar ropa del armario, José se acercó y me abrazó por detrás. Gracias por hacer esto, cariño. Sé que mi madre puede ser complicada a veces. Significa mucho para mí que te esfuerces por llevarte bien con ella. Cerré los ojos, sintiendo como mi resolución flaqueaba. Por mucho que me molestara la situación, no podía negar que haría cualquier cosa por ver feliz a José. Lo sé, respondí suavemente. Es solo que, me gustaría que a veces nos consultara antes de hacer planes. José asintió, besando mi mejilla. Hablaré con ella, lo prometo. Este viaje será bueno para todos, ya verás. Pasamos el resto del día preparándonos para el viaje. Mientras empacaba, no podía evitar sentir una extraña inquietud. Algo en todo esto no me cuadraba, pero intenté apartar esos pensamientos. Es solo un viaje familiar, me repetía a mí misma. Todo estará bien.
Esa noche, mientras José dormía pacíficamente a mi lado, yo me quedé despierta, mirando al techo. La idea de conducir durante horas con Dolores en el asiento trasero me provocaba ansiedad. Sabía que sería un viaje largo y potencialmente tenso, pero me prometí a mí misma que haría todo lo posible por mantener la calma y la compostura. Por José, susurré en la oscuridad. Lo hago por José. Con ese pensamiento, finalmente logré conciliar el sueño, sin saber que ese viaje cambiaría mi vida de formas que nunca hubiera imaginado. El viaje había sido agotador. 6 horas al volante, con el constante parloteo de Dolores de fondo y las ocasionales intervenciones de José, habían drenado toda mi energía. Mis ojos ardían por el cansancio y mis manos estaban tensas de agarrar el volante durante tanto tiempo. Cuando finalmente divisé el cartel del Hotel Princesa del Mar, sentí un profundo alivio. Por fin, murmuré para mí misma, girando hacia la entrada del lujoso resort. El hotel era impresionante, un edificio blanco y majestuoso que se alzaba contra el cielo azul de Marbella. Palmeras flanqueaban la entrada principal, y pude ver destellos de una enorme piscina más allá del lobby. En otras circunstancias, me habría emocionado por pasar unos días en un lugar así. Pero en ese momento, solo quería una ducha y una cama. Aparqué el coche frente a la entrada, donde un botones ya nos esperaba con un carrito para el equipaje. José se estiró al salir del coche, sonriendo ampliamente. «¡Qué maravilla de lugar, mamá!», exclamó, ayudando a Dolores a salir del asiento trasero. «Has elegido muy bien». Dolores sonrió con satisfacción. «Por supuesto, hijo. Solo lo mejor para mi familia». Mientras el botones cargaba nuestras maletas, me acerqué a José y Dolores, esperando entrar juntos al hotel. Fue entonces cuando Dolores se giró hacia mí, su expresión cambiando repentinamente. «Querida», dijo, con un tono que pretendía ser dulce pero que escondía un filo cortante, «has hecho un trabajo maravilloso conduciéndonos hasta aquí. Debes estar exhausta». Asentí, algo confundida por su repentina preocupación. «La verdad es que sí, estoy bastante cansada. Una siesta me vendría bien». «Oh, no, no», Dolores negó con la cabeza, su sonrisa volviéndose más tensa. «Lo que necesitas es aire fresco. ¿Por qué no das un paseo por la ciudad? Seguro que te sentará bien después de tantas horas en el coche». Fruncí el ceño, mirando a José en busca de apoyo. Él parecía tan desconcertado como yo. «Mamá, creo que todos deberíamos descansar un poco. Ha sido un viaje largo». Pero Dolores no cedió. Su voz se volvió más firme. «José, cariño, tu esposa necesita estirar las piernas. Además», y aquí su tono cambió, volviéndose casi despectivo, «esto es un asunto familiar. Ella es, bueno, una extraña en realidad». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Perdón?», logré articular, sintiendo como la sangre se me subía a las mejillas. «Dolores, soy la esposa de José. Soy parte de esta familia». Dolores soltó una risa forzada. «Oh, querida, ¿sabes a qué me refiero? Esto es algo entre José y yo. Asuntos familiares importantes que discutir. Tú solo, bueno, estorbas un poco, ¿entiendes?». José parecía incómodo, dividido entre su madre y yo. «Mamá, no creo que». «No, no», le interrumpió Dolores. «José, sabes que tengo razón. Necesitamos este tiempo a solas». Luego se volvió hacia mí, su mirada fría como el hielo. «Será mejor que te vayas ahora. Ya te llamaremos cuando sea apropiado que vuelvas». Me quedé allí, paralizada por la sorpresa y la indignación. Parte de mí quería gritar, exigir explicaciones, pero otra parte, la parte que siempre intentaba mantener la paz, me mantuvo en silencio. José se acercó a mí, su expresión una mezcla de culpa y resignación. «Cariño, quizás sea mejor que des un paseo. Yo hablaré con mamá, ¿vale? Resolveremos esto». Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No les daría esa satisfacción. «Bien», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Me iré. Pero José, espero una explicación cuando vuelva.
Sin esperar respuesta, di media vuelta y comencé a alejarme del hotel. Pude sentir la mirada triunfante de Dolores en mi espalda, y el silencio de José pesaba más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Mientras caminaba por la acera, alejándome del lujoso resort, mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. 6 años de matrimonio, 6 años intentando complacer a Dolores, soportando sus comentarios hirientes y sus manipulaciones, y ahora esto. Me sentía traicionada, no solo por ella, sino también por José. ¿Cómo podía permitir que su madre me tratara así? Las calles de Marbella estaban llenas de turistas y locales disfrutando del sol de la tarde. Parejas paseando de la mano, familias riendo juntas, amigos compartiendo bebidas en terrazas. Toda esa alegría a mi alrededor solo hacía que me sintiera más sola y fuera de lugar. Saqué mi teléfono del bolsillo, dudando si llamar a José o no. Parte de mí quería exigirle que tomara una posición, que me defendiera frente a su madre. Pero otra parte temía su respuesta. ¿Y si estaba de acuerdo con Dolores? ¿Y si realmente me veía como una extraña en su familia? Finalmente, decidí no llamar. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de suceder. Seguí caminando sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran por calles desconocidas, alejándome cada vez más del hotel y de la vida que creía tener. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, la realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Estaba sola en una ciudad desconocida, sin equipaje, sin un lugar donde pasar la noche. Todo porque la madre de mi esposo había decidido que yo no era lo suficientemente familia para estar con ellos. Me senté en un banco frente al mar, observando cómo las olas rompían suavemente en la orilla. El sonido del agua debería haberme calmado, pero solo intensificó mi sensación de soledad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento había permitido que Dolores tuviera tanto poder sobre mi vida y mi matrimonio? Mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, tomé una decisión. No importaba lo que Dolores dijera o hiciera, yo era la esposa de José. Tenía derecho a estar en ese hotel, a ser parte de esa familia. Con renovada determinación, me levanté del banco. Era hora de volver y enfrentar la situación de frente. Lo que no sabía en ese momento era que al regresar al Hotel Princesa del Mar, descubriría una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Las calles de Marbella se extendían ante mí como un laberinto interminable. El sol de la tarde caía implacable sobre mi piel, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba demasiado ocupada repitiendo una y otra vez la escena frente al Hotel Princesa del Mar. Las palabras de Dolores resonaban en mis oídos: eres una extraña. ¿Cómo podía decir eso después de 6 años de matrimonio con su hijo? Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran por calles desconocidas. Pasé frente a tiendas de lujo, restaurantes elegantes y bares de playa, pero todo parecía borroso y distante. Era como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Tengo que hablar con José, pensé, sacando mi teléfono del bolsillo. Mis dedos temblaban ligeramente mientras marcaba su número. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Nada. Buzón de voz. José, soy yo, dije después del pitido, intentando que mi voz no traicionara mi angustia. No entiendo qué está pasando. Por favor, llámame cuando puedas. Colgué y me quedé mirando la pantalla, esperando que se iluminara con una llamada de vuelta. Pero los minutos pasaban y el teléfono permanecía en silencio. Seguí caminando, esta vez dirigiéndome hacia la playa. El sonido de las olas rompiendo en la orilla me recordó que, a pesar de todo el caos en mi mente, el mundo seguía girando. Me senté en la arena, abrazando mis rodillas contra mi pecho. ¿Qué he hecho mal?, me pregunté en voz alta, ganándome una mirada curiosa de un par de turistas que pasaban cerca. Intenté recordar cada interacción con Dolores en los últimos meses, buscando alguna pista que explicara su comportamiento. Sí, nuestra relación nunca había sido perfecta, pero esto era diferente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En cualquier otra circunstancia, habría sido un espectáculo hermoso. Pero en ese momento, solo servía para recordarme cuánto tiempo había pasado desde que me echaron del hotel. Volví a intentar llamar a José.
Esta vez, ni siquiera sonó. Directo al buzón de voz. José, por favor, mi voz se quebró ligeramente. Necesito saber qué está pasando. Estoy preocupada y asustada. Llámame. Me levanté de la arena, sacudiéndome la ropa. No podía quedarme allí sentada para siempre. Tenía que hacer algo, aunque no estaba segura de qué. Caminé de vuelta hacia las calles principales de la ciudad. El ambiente había cambiado. Los turistas que antes paseaban tranquilamente ahora se preparaban para la vida nocturna de Marbella. Risas y música salían de los bares y restaurantes. Me detuve frente a un pequeño café. Mi estómago gruñó, recordándome que no había comido nada desde el desayuno. Entré y me senté en una mesa en la esquina, pidiendo un café y un sándwich. Mientras esperaba mi pedido, saqué una servilleta y comencé a escribir, intentando organizar mis pensamientos. Dolores insistió en este viaje. Me hizo conducir durante 6 horas. Al llegar, me echó del hotel. José no me defiende. No responde mis llamadas. Miré la lista, sintiendo una mezcla de confusión y dolor. Nada de esto tenía sentido. ¿Por qué insistir tanto en que yo viniera si planeaban excluirme? ¿Y por qué José lo permitía? La camarera llegó con mi pedido, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Está todo bien, señora?, preguntó, notando probablemente mi expresión abatida. Intenté sonreír, pero estoy segura de que pareció más una mueca. Sí, gracias, respondí automáticamente. Mientras comía mi sándwich sin realmente saborearlo, mi mente seguía dando vueltas. Recordé la primera vez que conocí a Dolores, cómo me había mirado de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese momento, pensé que estaba nerviosa por conocer a la novia de su hijo. Ahora, me preguntaba si desde el principio había planeado algo como esto. El café se enfrió en mi taza mientras yo seguía perdida en mis pensamientos. La noche había caído completamente sobre Marbella, y las calles fuera del café bullían de actividad. Decidí hacer un último intento. Marqué el número de José una vez más, rogando en silencio que esta vez respondiera. 1 tono. 2 tonos. 3. Hola. La voz de José sonó al otro lado de la línea, y sentí como si un peso se levantara de mi pecho. José. Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has respondido mis llamadas? Hubo un momento de silencio antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonaba extraña, casi distante. Lo siento, he estado ocupado. Mira, ahora no puedo hablar. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Pero José, necesito saber. Más tarde, me interrumpió. Lo prometo. Y sin más, colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La breve conversación, en lugar de tranquilizarme, solo había aumentado mi ansiedad y confusión. Salí del café, sintiéndome más perdida que nunca. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, pero para mí, todo parecía oscuro y amenazante. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué José actuaba de manera tan extraña? Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Marbella, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me aterrorizaba, pero que cada vez parecía más plausible. ¿Y si todo esto, desde el viaje hasta mi expulsión del hotel, fuera parte de algún plan? ¿Pero un plan para qué? La noche avanzaba, y yo seguía vagando por la ciudad, sintiéndome como una extraña en un mundo que de repente parecía hostil y desconocido. No tenía idea de lo que me esperaba, pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual después de esta noche. La noche había caído sobre Marbella, y las estrellas brillaban en el cielo como pequeños diamantes. El aire fresco del Mediterráneo acariciaba mi piel mientras caminaba con determinación hacia el Hotel Princesa del Mar. Después de horas de confusión y dolor, había tomado una decisión, era hora de enfrentar la situación y exigir respuestas. El hotel se alzaba imponente frente a mí, sus luces brillantes contrastando con la oscuridad circundante. Respiré hondo, intentando calmar los nervios que se agitaban en mi estómago. Puedes hacerlo, me dije a mí misma en voz baja.
Entré al lobby con paso firme, esperando ver a José o a Dolores en cualquier momento. Sin embargo, el amplio espacio estaba sorprendentemente tranquilo. Unos pocos huéspedes conversaban en voz baja en los elegantes sofás, y el personal se movía discretamente, atendiendo sus tareas. Me acerqué al mostrador de recepción, donde una joven de sonrisa amable me saludó. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla?» Dudé por un momento. ¿Debería preguntar por la habitación de José? Pero antes de que pudiera responder, un sonido familiar captó mi atención. Era la risa de Dolores, inconfundible y estridente, proveniente del restaurante del hotel. «Gracias, solo estoy esperando a alguien», murmuré a la recepcionista antes de alejarme. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí hacia el origen del sonido. El restaurante estaba ubicado en un área adyacente al lobby, separado por unas elegantes puertas de cristal. Me detuve justo antes de entrar, oculta parcialmente por una gran planta ornamental. Desde mi posición, tenía una vista parcial del interior del restaurante. Las mesas estaban dispuestas con manteles blancos y velas, creando una atmósfera íntima y lujosa. La risa de Dolores sonó nuevamente, y finalmente pude ubicarla. Estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, con una copa de vino en la mano. Su rostro resplandecía de una manera que nunca había visto antes, al menos no cuando yo estaba presente. Junto a ella había una pareja que no reconocí, ambos vestidos elegantemente y riendo de algo que Dolores acababa de decir. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que vi en la mesa de al lado. José estaba allí, pero no estaba solo. Frente a él, sentada con una postura perfecta y una sonrisa deslumbrante, había una joven que no podía tener más de 25 años. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y llevaba un vestido que gritaba «diseñador» por todos lados. Mi esposo se inclinaba hacia ella, hablando animadamente. Sus ojos brillaban de una manera que hacía tiempo no veía cuando me miraba a mí. La joven reía suavemente, tocando ocasionalmente el brazo de José de una manera que parecía demasiado familiar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esta mujer? Miles de preguntas inundaron mi mente, pero me quedé paralizada, incapaz de moverme o hacer un sonido. Observé en silencio, sintiendo como cada segundo que pasaba era como un puñal en mi corazón. José y la joven compartían la comida de sus platos, riendo y hablando como si se conocieran de toda la vida. Dolores, desde su mesa, los miraba con aprobación, ocasionalmente haciendo comentarios que no podía escuchar desde mi posición. Quería irrumpir en el restaurante, exigir explicaciones, gritar y llorar. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el shock, o tal vez una parte de mí quería seguir observando, reunir más información antes de actuar. Los minutos pasaron, y yo seguí allí, escondida tras la planta, sintiendo como mi mundo se desmoronaba con cada risa, cada toque, cada mirada cómplice entre José y aquella desconocida. En un momento, vi cómo José tomaba la mano de la joven sobre la mesa, acariciándola suavemente con su pulgar. Fue un gesto tan íntimo, tan lleno de afecto, que sentí náuseas. Ese era mi esposo, el hombre con el que había compartido los últimos 6 años de mi vida, comportándose como un adolescente enamorado con una mujer que no era yo. Dolores se levantó de su mesa y se acercó a la de José. Incliné mi cabeza, intentando escuchar lo que decía. «Perfecta para ti, hijo», alcancé a oír. «Siempre supe que encontrarías a alguien más adecuado». José sonrió, asintiendo. «Tenías razón, mamá. Como siempre». Sentí que me faltaba el aire. ¿Más adecuado? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso todo nuestro matrimonio había sido una farsa? ¿Un error a los ojos de Dolores que ahora estaban corrigiendo? La joven rubia se levantó graciosamente, excusándose para ir al tocador. Cuando pasó cerca de mi escondite, pude ver de cerca su rostro perfecto, su maquillaje impecable, su aire de sofisticación. Era todo lo que yo no era, todo lo que Dolores siempre había querido para su hijo. En ese momento, todas las piezas empezaron a encajar. El viaje repentino, la insistencia de que yo condujera, la forma en que me echaron del hotel. Todo había sido planeado. No era un viaje familiar, era una emboscada.
Una manera de presentar a José a esta mujer, lejos de mí, lejos de nuestra vida en Madrid. Me sentí enferma, traicionada, humillada. 6 años de matrimonio, 6 años intentando ganarme el afecto de Dolores, 6 años amando a un hombre que aparentemente podía reemplazarme con tanta facilidad. Mientras observaba a José sonreír y charlar con Dolores, una determinación fría comenzó a formarse en mi interior. No iba a quedarme allí, escondida y llorando. No iba a ser la víctima en esta historia que habían escrito sin mi consentimiento. Era hora de tomar el control de la situación. Era hora de enfrentarlos y reclamar mi dignidad. Con el corazón latiendo furiosamente y las manos temblorosas, di un paso fuera de mi escondite. Era el momento de la verdad. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho y las manos temblorosas, salí de mi escondite detrás de la planta ornamental. El mundo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta mientras me acercaba a la mesa donde José y Dolores charlaban animadamente. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un trueno, aunque sabía que en realidad mis pies apenas hacían ruido sobre la alfombra del restaurante. José fue el primero en verme. Su rostro, que hace unos segundos irradiaba felicidad, se transformó en una máscara de shock y culpa. La sonrisa se desvaneció de sus labios y sus ojos se abrieron de par en par. ¿María? Su voz sonó débil, casi un susurro. Dolores se giró bruscamente, su expresión pasando de la sorpresa a la irritación en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, espetó, sin molestarse en ocultar su disgusto. Me detuve frente a su mesa, consciente de que varias personas en el restaurante nos miraban con curiosidad. Respiré hondo, tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Eso debería preguntarles yo a ustedes, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. ¿Qué está pasando aquí, José? ¿Quién es esa mujer? José se levantó lentamente, como si estuviera tratando de calmar a un animal asustado. María, cariño, esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Mi voz se elevó ligeramente, la incredulidad tiñendo cada palabra. ¿Entonces no estabas cenando románticamente con una desconocida mientras tu esposa vagaba por las calles de Marbella, confundida y herida? Dolores se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. Baja la voz, estás haciendo una escena, siseó. ¿Una escena? Solté una risa amarga. Creo que la escena la han montado ustedes, Dolores. ¿Este era el plan desde el principio? ¿Traerme aquí para reemplazarme? José extendió una mano hacia mí, pero la aparté de un manotazo. María, por favor, vamos a hablar en privado. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué, José? ¿Cómo has estado engañándome? ¿Cómo tu madre y tú han estado conspirando a mis espaldas? En ese momento, la joven rubia regresó del tocador. Se detuvo en seco al ver la escena, sus ojos pasando de José a mí y luego a Dolores. ¿Interrumpo algo?, preguntó con voz suave, su acento delatando un origen extranjero. Sí, interrumpes mi matrimonio, respondí secamente, sin apartar la mirada de José. La confusión se reflejó en el rostro de la joven. ¿Matrimonio? José, ¿de qué está hablando? El silencio que siguió fue ensordecedor. José parecía atrapado entre dos fuegos, su mirada saltando nerviosamente entre la joven y yo. Fue Dolores quien finalmente rompió el silencio. Sofía, querida, esta es María. La esposa de José. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Esposa? Pero José me dijo que estaba divorciado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a José, buscando en sus ojos algún indicio de que todo esto era un terrible malentendido. Pero lo que vi fue culpa, vergüenza y lo que más me dolió, resignación. ¿Divorciado? Mi voz sonó extraña incluso a mis propios oídos. José, ¿le dijiste a esta mujer que estabas divorciado? José cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, vi una determinación que no había notado antes. María, lo siento. No quería que te enteraras así. ¿Enterarme de qué exactamente?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta.
De que quiero el divorcio, respondió José, su voz firme pero con un deje de tristeza. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Nuestro matrimonio, simplemente no funciona. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. 6 años de mi vida, 6 años de amor, sacrificios y compromiso, reducidos a simplemente no funciona. ¿Y esta es tu solución?, pregunté, señalando a Sofía. ¿Engañarme con una mujer más joven? Sofía dio un paso atrás, claramente incómoda. Yo no sabía. José me dijo que estaba soltero. Dolores intervino, su voz cargada de desdén. María, siempre supe que no eras la adecuada para mi hijo. Eres demasiado simple. José necesita a alguien que pueda estar a su altura, alguien que entienda nuestro mundo. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Años de sutiles desaires y comentarios condescendientes cobraron un nuevo significado. Dolores nunca me había aceptado, nunca me había considerado digna de su hijo. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?, pregunté a José, la traición palpable en mi voz. ¿Con engañarme, con reemplazarme como si fuera un mueble viejo? José tuvo la decencia de parecer avergonzado. No quería lastimarte, María. Pero mi madre tiene razón. Venimos de mundos diferentes. Tú nunca encajaste realmente en mi vida, en mi familia. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Recordé todas las veces que me había sentido fuera de lugar en las fiestas de la familia de José, todas las miradas de desaprobación de Dolores, todos los comentarios sobre mi ropa, mi acento, mi educación. ¿Y por qué me trajiste aquí?, pregunté, las lágrimas amenazando con derramarse. ¿Por qué toda esta farsa? Dolores respondió por él. Fue mi idea. Pensé que sería mejor hacerlo lejos de Madrid, donde pudiéramos controlar la situación. No queríamos un escándalo. La frialdad en su voz, la calculada crueldad de todo el plan, me dejó sin aliento. ¿Controlar la situación? ¿Te refieres a controlarme a mí? ¿A manipularme? José al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. María, por favor entiende. Nunca quisimos que me enterara, lo interrumpí. Que descubriera que mi esposo y mi suegra han estado planeando destruir mi matrimonio a mis espaldas. Que me han estado mintiendo y engañando. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. Años de tratar de complacer a Dolores, de intentar encajar en su mundo, de amar a José incondicionalmente, todo se reducía a esto. A una fría y calculada traición. Ustedes dos son despreciables, dije, mi voz temblando de ira y dolor. Tú, José, eres un cobarde. En lugar de hablar conmigo, de ser honesto, elegiste engañarme. Y tú, Dolores, eres una mujer cruel y manipuladora. Nunca me diste una oportunidad, nunca me viste como una persona, solo como algo que no encajaba en tu perfecta vida. Dolores resopló, su desdén evidente. No seas melodramática, María. Esto es lo mejor para todos. José merece a alguien de su clase, alguien que pueda darle el tipo de vida que merece. ¿Y yo qué merezco?, pregunté, las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. ¿Mentiras? ¿Traición? ¿Ser descartada como si los últimos 6 años de mi vida no significaran nada? José intentó acercarse a mí, pero lo detuve con una mirada. No te atrevas a tocarme. No te atrevas a pretender que te importo después de lo que has hecho. Me volví hacia Sofía, que había estado observando todo con una mezcla de shock y vergüenza. Y tú, no sé si eres una víctima en todo esto o parte del plan, pero te deseo suerte. La vas a necesitar con estos dos. Con esas palabras, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida del restaurante. Podía sentir las miradas de los otros comensales, algunos curiosos, otros incómodos, pero no me importaba. En ese momento, solo quería escapar, alejarme de las personas que habían destrozado mi mundo. Antes de salir, me detuve y miré por última vez a José. Tendrás tu divorcio, dije, mi voz llena de una calma que no sentía. Pero no creas que esto terminará así. Has cometido un error, José. Uno que te perseguirá por el resto de tu vida.
Y con eso, salí del restaurante, dejando atrás el silencio atónito y la confusión. Mientras caminaba por el lobby del hotel, sentí como si estuviera emergiendo de una pesadilla. El dolor era intenso, pero bajo él, sentía algo más nacer, determinación. Esta no sería la última vez que José y Dolores sabrían de mí. Puede que hayan creído que podían descartarme fácilmente, pero estaban equivocados. Muy equivocados. La noche había caído sobre Marbella, pero para mí era como si un nuevo día hubiera comenzado. Un día marcado por la traición y el dolor, pero también por una determinación férrea que nunca antes había sentido. Caminé por las calles de la ciudad, sin rumbo fijo, dejando que la brisa marina refrescara mi rostro enrojecido por las lágrimas y la ira. Mi mente, sin embargo, estaba lejos de estar tranquila. Ideas, planes y posibilidades giraban en mi cabeza como un torbellino imparable. No seré una víctima, me repetía una y otra vez. No dejaré que se salgan con la suya. Llegué a una pequeña plaza y me senté en un banco. Saqué mi teléfono y comencé a hacer lo que mejor sabía hacer, investigar. Como periodista de investigación, tenía habilidades que José y Dolores habían subestimado gravemente. Primero, busqué información sobre Sofía. No me tomó mucho tiempo descubrir que era la hija de un importante empresario europeo. Su familia tenía conexiones en toda la alta sociedad del continente. Así que esta es la clase de mujer que Dolores considera digna de su hijo, pensé con amargura. Luego, me enfoqué en los negocios de la familia de José. Siempre había sabido que tenían dinero, pero nunca me había interesado demasiado en los detalles. Ahora, esos detalles se convertirían en mi arma. Hora tras hora, excavé en el pasado de la familia Sánchez. Contratos sospechosos, transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales, reuniones con políticos de dudosa reputación. Todo iba formando un patrón que no auguraba nada bueno para la impecable imagen que Dolores tanto se esforzaba en mantener. Mientras la noche avanzaba, mi plan comenzó a tomar forma. No sería una venganza rápida ni espectacular. Sería metódica, calculada y devastadora. Primer paso, recopilar toda la información posible. Usaría mis contactos en el periodismo para obtener documentos, testimonios, cualquier cosa que pudiera ser útil. Segundo paso, construir un caso sólido. No quería simples rumores o acusaciones infundadas. Quería pruebas irrefutables de cualquier actividad ilegal o poco ética en la que la familia Sánchez hubiera estado involucrada. Tercer paso, encontrar aliados. Seguramente no era la única persona que había sido perjudicada por las maquinaciones de Dolores y su familia. Buscaría a otros que estuvieran dispuestos a hablar, a testificar si fuera necesario. Cuarto paso, preparar la presentación de toda la información de manera que causara el máximo impacto. Un artículo en un periódico de prestigio, tal vez incluso un libro que expusiera todos los secretos sucios de la familia Sánchez. Y el paso final, observar cómo el imperio que Dolores había construido con tanto cuidado se derrumbaba a su alrededor. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Dolores siempre me había considerado insignificante, una mujer simple que no estaba a la altura de su precioso hijo. Pronto descubriría cuán equivocada estaba. Con renovada energía, me levanté del banco y comencé a caminar de vuelta al hotel. Necesitaba recoger mis cosas y salir de allí lo antes posible. Cada minuto que pasaba en Marbella era un minuto perdido en la ejecución de mi plan. Al llegar al hotel, me detuve en la entrada. Por un momento, consideré subir y enfrentar a José una vez más, exigirle explicaciones, gritarle todo el dolor y la rabia que sentía. Pero me contuve. La María que había llegado a Marbella esa mañana, confiada y enamorada, ya no existía. En su lugar había nacido una mujer más fuerte, más astuta y mucho más peligrosa. Entré al lobby con la cabeza en alto. La recepcionista me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Probablemente todo el personal ya estaba al tanto del drama que se había desarrollado en el restaurante. Buenas noches, dije con voz firme. Necesito recoger mis pertenencias de la habitación 305. La recepcionista asintió, visiblemente incómoda. Por supuesto, señora. ¿Desea que enviemos a alguien para ayudarla? No será necesario, respondí.
Será rápido. Subí a la habitación, ignorando la punzada de dolor que sentí al ver las maletas de José junto a las mías. Con movimientos mecánicos, recogí mis cosas y las metí en mi maleta. No me molesté en doblar la ropa o en ser cuidadosa. Solo quería terminar y salir de allí lo antes posible. Antes de irme, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada era una versión más dura y determinada de mí misma. Esto no ha terminado, me dije. Apenas está comenzando. Bajé al lobby arrastrando mi maleta. José estaba allí, esperándome. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi culpa en sus ojos, tal vez incluso arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para eso. María, por favor, comenzó a decir, acercándose a mí. Podemos hablar de esto, podemos. Lo interrumpí con un gesto de la mano. No hay nada de qué hablar, José. Has tomado tu decisión. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Sin darle oportunidad de responder, me dirigí hacia la salida. Podía sentir su mirada en mi espalda, pero no me volví. Esa parte de mi vida había terminado. Afuera, el aire de la noche me recibió como un viejo amigo. Respiré profundamente, sintiendo cómo la determinación se asentaba en mi pecho. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Mientras caminaba hacia la parada de taxis, mi mente ya estaba trabajando en los detalles de mi plan. Contactos que necesitaba hacer, documentos que debía obtener, personas con las que tendría que hablar. La periodista en mí estaba despertando, lista para la investigación más importante de su carrera. José y Dolores creían que me habían derrotado, que podrían deshacerse de mí fácilmente y seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero estaban muy equivocados. Yo era María Gómez, y estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. El viaje de regreso a Madrid fue un borrón de paisajes que pasaban por la ventanilla del tren mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Cada kilómetro que me alejaba de Marbella parecía darme más claridad y determinación. Ya no era la esposa traicionada, me había convertido en una investigadora en busca de la verdad. Llegué a mi apartamento en Madrid entrada la noche. El silencio y la familiaridad del lugar me golpearon como una ola. Fotos de José y yo adornaban las paredes, recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Con un suspiro, comencé a retirarlas una por una. No podía permitirme distracciones sentimentales. A la mañana siguiente, me levanté con el sol. Preparé un café fuerte y me senté frente a mi computadora. Era hora de comenzar. Mi primer paso fue contactar a algunos colegas periodistas de confianza. No les di todos los detalles, pero les hice saber que estaba trabajando en una historia importante y que necesitaría su ayuda. La mayoría respondió con entusiasmo, intrigados por el misterio. Luego, comencé a sumergirme en los registros públicos de las empresas de la familia Sánchez. A simple vista, todo parecía estar en orden, pero yo sabía que las verdaderas historias siempre estaban ocultas en los detalles. Días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi apartamento se transformó en un centro de operaciones, con paredes cubiertas de notas, fotos y diagramas. Cada noche me iba a dormir con la cabeza llena de números y nombres, y cada mañana me despertaba con nuevas ideas sobre dónde buscar. La primera pista real llegó de manera inesperada. Un antiguo empleado de una de las empresas de José me contactó después de escuchar rumores sobre mi investigación. Su testimonio fue revelador, hablaba de contratos falsificados, de sobornos a funcionarios públicos, de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que yo había imaginado inicialmente. Con esta información, pude empezar a tirar de los hilos correctos. Descubrí una compleja red de empresas fantasma utilizadas para ocultar transacciones ilegales. Encontré evidencia de evasión fiscal a gran escala. Y lo más impactante, comencé a vislumbrar conexiones con figuras políticas de alto nivel. Cada descubrimiento me dejaba sin aliento. La familia que una vez me había menospreciado por considerarme simple, estaba involucrada en algunos de los esquemas más complejos y corruptos que había visto en mi carrera periodística. Pero no era suficiente tener la información, necesitaba pruebas sólidas que pudieran sostenerse en un tribunal.
Así que seguí cavando, verificando cada dato, corroborando cada testimonio. Una noche, mientras revisaba unos documentos financieros particularmente complejos, recibí una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró cuando escuché la voz al otro lado de la línea. ¿María? Soy Sofía. La mujer con la que José me había engañado. Por un momento, consideré colgar, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres, Sofía?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral. Hubo una pausa antes de que respondiera. Creo que necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber. Acordamos encontrarnos en un café discreto al día siguiente. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí, luciendo nerviosa y agotada. Me senté frente a ella, esperando. Lo siento, comenzó. Realmente no sabía que José estaba casado cuando lo conocí. Pero hay más. Mucho más. Durante las siguientes 2 horas, Sofía me contó una historia que hizo que mis descubrimientos parecieran la punta del iceberg. Me habló de reuniones secretas, de amenazas veladas, de un mundo de poder y corrupción que iba mucho más allá de los negocios familiares. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté cuando terminó. Sofía me miró con ojos cansados. Porque estoy atrapada, María. Y creo que tú eres la única que puede exponer la verdad. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas y un nuevo sentido de urgencia. Ya no se trataba solo de mi venganza personal, esto era mucho más grande que yo. Redoblé mis esfuerzos. Trabajé día y noche, siguiendo cada pista, conectando cada punto. Mi salud sufrió, perdí peso, dormía poco, pero no podía detenerme. La verdad estaba ahí, al alcance de mis dedos, y estaba determinada a exponerla. 6 meses después de aquella fatídica noche en Marbella, finalmente tenía suficiente. Un dossier completo de evidencias, testimonios, documentos financieros y grabaciones. Era una bomba que, cuando explotara, sacudiría los cimientos de la sociedad española. Pero justo cuando me preparaba para dar el paso final, para entregar toda la información a las autoridades y a los medios, recibí otra llamada inesperada. Esta vez, era José. María, por favor, necesitamos hablar, su voz sonaba desesperada. Sé lo que has estado haciendo. Sé que tienes toda la información. Pero hay cosas que no sabes, peligros que no puedes imaginar. Por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. A pesar de todo, una parte de mí aún recordaba al hombre que había amado durante 6 años. Es demasiado tarde, José, respondí finalmente. La verdad saldrá a la luz. María, escúchame, insistió. No es solo sobre mí o mi familia. Hay gente muy poderosa involucrada. Gente que no dudará en hacer lo que sea necesario para mantener sus secretos ocultos. Por favor, solo, ten cuidado. Colgué sin responder, pero sus palabras resonaban en mi mente. ¿En qué me había metido realmente? ¿Estaba preparada para las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer? Miré el grueso archivo sobre mi escritorio, el resultado de meses de trabajo incansable. Toda la verdad estaba allí, lista para ser revelada. Pero el precio de esa revelación podría ser más alto de lo que había imaginado. Con un suspiro, me senté frente a mi computadora. Era hora de tomar una decisión. ¿Seguir adelante y exponerlo todo, sin importar las consecuencias? ¿O dar un paso atrás y considerar cuidadosamente mis opciones? El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando. Y yo, María Gómez, periodista y mujer traicionada, me encontraba en la encrucijada más importante de mi vida.